Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas y queremos invitarte a que disfrutes el próximo mensaje. Y bueno, ¿cómo llama la serie en la que estamos nosotros? Bueno, usted sí realmente ama a su familia. Sí, se los tiene al lado, él es un abracito y diles, bueno, mira, yo te amo con todo mi corazón. Perdóname por a veces ser tan cascarrabias contigo. Porque te amo, te aporrio, digan, no mentiras. Bueno, vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios, así que te voy a pedir que en este momento levantes tu mano derecha y ores por ti. Y dile, Señor Jesús, tu palabra es vida, bendición, es camino de victoria. Ayúdame a recibir tu palabra, a entenderla y a dar fruto en ella. Y todos decimos amén y amén. Bueno, en el día de hoy quiero que me respondas una pregunta. De hecho, quiero que pienses bien porque quiero que algunos de ustedes lo digan en voz alta. ¿Qué es la valentía? Quiero que pienses qué es la valentía, ¿no? Y quiero que lo pienses con respecto a ti mismo, ¿no? Porque hay veces que uno dice, no, ese es valiente, no, ese no es valiente. ¿Qué es ser valiente? ¿Alguien se atreve? Ser obediente. ¿Quién dijo ser obediente? Perdón, que es que no tengo lentes. Bueno, muy bien. ¿Quién más? No, pero él ya lo dijo, no se trata de copiarse todo el mundo, no. O sea, eso no es ser valiente, eso es ser copietas. Bueno, ¿quién? Tomar el riesgo sin importar. No, eso es estar borracho. No. Perdón. Hacer lo correcto. Bueno, listo. Bueno, ya no más, ya es suficiente, eran 3, ¿ok? Si quieres hablar, intenta en el segundo servicio. Bueno, mire, hay algunos que creen que el ser valiente es no tenerle miedo a nada, ¿no? Es que dicen, ese es valiente porque es que ese no le tiene miedo a nada. O ese es valiente porque es que no lo detiene el peligro, porque no ve los riesgos. Y cuando yo miraba la definición de valentía que nos da el diccionario, encontramos la capacidad de actuar con valor ante la adversidad. La capacidad de actuar con valor ante la adversidad. Ahora, te voy a ser sincero, no me convence esa definición cuando la miro desde la parte bíblica. Porque de acuerdo a esa definición, entonces los borrachos serían valientes, ¿no? Hay algunos que dicen, es que el aguardiente le saca el valiente a todo el mundo, ¿no? Yo no creo que simplemente es la capacidad de actuar con valor ante la adversidad. Así que yo di mi propia definición bíblica. Y es el no permitir que la adversidad, el miedo o la dificultad te frenen a creerle y a obedecerle a Dios. Más o menos lo que dijo Mauricio, pero acá suena más bonito, pero es exactamente, es que a pesar de la adversidad, tú le sigas creyendo y obedeciendo a Dios. Que tú obedezcas a Dios y no a tus miedos. Entonces, entendamos algo, la valentía no es la ausencia del miedo, es hacer lo correcto, aunque exista el miedo. Y la Biblia resalta la valentía como un atributo por el cual una persona es digna de ser recordada y de ser reconocida. Y muchos hombres de la Biblia, cuando se mencionan en la Biblia, la forma en que se mencionan es hombre valiente. O sea, nos habla de Benaía, hombre valiente. Gedeón, hombre valiente. Jefte, hombre valiente. Usando la valentía como la razón por la cual ellos sobresalieron y por la que ellos van a ser recordados. O sea, un acto de valentía es un acto que el cielo dice, ¿sabe qué? Esto tiene que ser registrado. Esta persona fue valiente y por lo tanto esto va a ser recordado eternamente. Ahora, te damos algo. Si usted va a Apocalipsis, hay una lista de las personas que no heredarán el reino de los cielos. Y entre esos encontramos los borrachos, perdón, los borrachitos, los adúlteros. Pero ¿sabe quiénes encabezan la lista? Los cobardes. Dice, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. En el reino de los cielos usted no va a encontrar cobardes. Así que podemos concluir con esto, que la valentía es bastante importante y la Biblia nos deja claro que es uno de los requisitos para poder conquistar las tierras prometidas, las promesas de Dios, junto con el esfuerzo.
Así que tú no puedes ser exitoso si no te esfuerzas, si eres valiente. Porque los exitosos son valientes y esforzados. Y usted ve una persona que sea exitosa en cualquier área de su vida, usted se da cuenta que tiene esos dos componentes. Esa persona es esforzada y es una persona valiente. Porque el miedo y la pereza son la fórmula para el fracaso. Yo te voy a dar un consejo. Y el consejo es que jamás obedezcas ni la pereza ni los miedos. Cuando la pereza y el miedo te hablen, tú le dices, usted se calla. Porque yo no soy esclavo ni de la pereza ni del miedo. Y puede ser con cosas pequeñas, ¿no? Puede ser con cosas pequeñas como usted acostado en la cama y de pronto le dio sed y usted dice, ay no, qué pereza. No. Vaya, porque con pequeñas cosas usted va venciendo la pereza y usted va entendiendo. Eso es lo que mi papá me enseñó a mí. Mi papá dice, jamás deje de hacer algo por pereza, porque sin darse cuenta, la pereza se convirtió en su señor. Entonces, siempre que la pereza le hable, usted se calle. Pero lo mismo también hágalo con respecto a los miedos. Jamás permita que los miedos se conviertan en su señor, porque los miedos le van a prometer a usted protección. Pero ¿quién es el que lo protege a usted? Dios. Entonces, una cosa es ser precavido. Cuando Dios me habla, yo soy precavido. Yo soy temeroso de Dios, pero no soy temeroso del miedo. Yo obedezco a Dios. Obedezca a Dios. Ahora, en 2 de Samuel, que Samuel sería como 2 de Samuel podrían ser una especie como de crónicas del reinado de David. En el capítulo 23 hay una sección que se llama Los valientes de David. Mire, es delicioso leer ese capítulo, porque nos habla de hombres comprometidos con Dios y con David y cómo su valentía fue clave para el avance del reino. Así que justamente estamos en nuestra serie de I Love My Family y yo dije, bueno, ¿sabe qué? Voy a aprender de los 3 primeros valientes 3 cosas importantes de la valentía que ellos tuvieron, pero en el caso de ellos se lo usaron para conquistar cosas para el reino. Pero yo la quiero usar para conquistar cosas para mi familia. Porque tu familia es algo que Dios quiere bendecir, pero el diablo te quiere robar. Así que de la misma manera como estos guerreros tuvieron que usar valentía para defender el reino de Dios, tú vas a usar valentía para defender tu casa, tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos, la suegra, todos. ¿Por qué tan poquitos dicen amén cuando digo eso? No sea así, con las suegritas. Bueno, entonces vamos a ver con el primero. ¿Está listo? Despierte el del lado, dígale, ¿está listo? Esto se va a poner bueno. Entonces, mire lo espectacular que son estos valientes de David. Esto parece una película de Hollywood. Dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. A uno le gustaría que su nombre estuviera ahí o no. Dice, Joseb, Basebet. No le tuvieron buen nombre, pero era valiente. El Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos. Y acá nos dice por qué fue valiente. Dice, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. Y acá vamos entendiendo por qué tenemos en el día de hoy esta lanza. El punto número 1 es José, quien usó su lanza con valor. José, el que usó su lanza con valor. Acá nos damos cuenta que José, ante 800 personas, él no retrocede. Él no aceptó una derrota sin batalla como le pasa a muchos. Porque hay muchos que cuando viene una batalla, sin haber peleado, ya se dan por vencidos y se dan derrotados. Oiga, sale una noticia, no, que están deportando personas. Sin batalla, salen huyendo. Sienten un síntoma en el cuerpo, sin ni siquiera ir al doctor. Pues claro, porque van a Google, ¿no? Ya, me morí, se enterraron sin haber luchado. Empiezan a tener problemas en su matrimonio, con sus hijos, y sin luchar, ya aceptan una derrota. Jamás aceptes una derrota sin haber peleado la batalla. Y entonces él justamente lo que nos damos cuenta con José, que todos los demás cuando vieron que había una adversidad sin haber peleado, aceptaron una derrota, pero José no, él no retrocedió, él usó su lanza y mató a 800. Ahora, te quiero contar un dato curioso con respecto a la lanza. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de viajar este año a África, estuvimos en una misión, pero después, celebrando nuestros 20 años de matrimonio, nos quedamos haciendo un safari espectacular, de las mejores vacaciones que hemos tenido con mi esposa. Pero cuando estábamos en el safari y veíamos los diferentes animales, yo me imaginaba lo que sería un encuentro con un animal de esos
furioso viniendo contra uno. ¿Cómo podría uno escapar de ese encuentro? Así que haciendo uso de ChatGPT, que le empecé a preguntar, ¿no? ChatGPT, ¿cómo puedo sobrevivir al ataque de un búfalo africano? Entonces me decía, no, las probabilidades son bastante bajas. Entonces fui subiendo de categoría, ¿no? Y fui preguntando, bueno, un rinoceronte. Entonces ahí cada vez más bajito, no, que un león. Y así fue subiendo hasta llegar a una esposa furiosa. Cuando le dije cómo sobrevivir al ataque de una esposa furiosa, me sorprendió su respuesta porque fue bastante acertada. Dijo, esto es más peligroso que un león. Porque son más impredecibles, me decía. Y claro, porque es que, por ejemplo, depende de si están bien dormidas o mal dormidas. De si tienen hambre o no tienen hambre. Del día del mes. Así que no hay muchas posibilidades. Lo mejor que usted puede hacer es hacerse el muerto. Algunas lo huelen a uno y ya se van, abandonan. Pero volvamos al león. Estaba yo con el león y entonces empecé a preguntarle cómo hacer para sobrevivir. Y cuando estaba ahí metido le empecé a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si tengo un cuchillo, ¿no? ¿Cuáles son mis probabilidades de sobrevivir el ataque de un león con un cuchillo? Me decía, bueno, ahí ya aumentan. Y me explicaba, trate de clavarle el cuchillo en el ojo. ¿O usted se imagina un león tratándoselo a comer a uno y uno, el ojo? Entonces fui subiendo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un hacha? Bueno, ¿qué pasa si yo ya tengo un cuchillo, un machete? Iban aumentando las probabilidades, pero un momento en que yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa si tengo una lanza? Y ahí me sorprendió la respuesta de ChatGPT. Dice, en caso de usted tener una lanza, sus probabilidades de sobrevivir aumentan considerablemente. O sea, entendí que este es el arma que tú necesitas ante el ataque de de un león. Y la razón por la cual él dice es porque es un arma de anticipación. Diga anticipación. Eso quiere decir que usted puede anticipar el ataque del león. Usted puede mantenerlo a distancia. Con todos los demás, usted tiene que sobrevivir un ataque de un enemigo que ya está encima suyo. Con la lanza, usted puede mantener el animal furioso, me refiero al león, a distancia. Y no solamente eso, sino que dice que usted puede usar la misma arma para que el peso del animal se convierta en su contra. O sea, me sorprendió lo que significa una lanza. Es el arma de la anticipación, la que no resuelve, sino evita, la que mantiene al enemigo a distancia, la que usa el peso del enemigo en su propia contra. Pero ¿qué significaría la lanza en nuestras vidas? Significan acciones en lo físico y en lo espiritual que no están para resolver los ataques del enemigo, sino para evitarlos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchos que están buscando cómo resolver los problemas en su familia, pero no están haciendo nada para evitar que esos problemas ocurran. ¿Estamos? Hay muchos que esperan que las cosas se pongan graves para empezar a buscar soluciones. Ahora, en lo físico es no esperar a que las cosas estén mal con tu esposa, con tus hijos. Es anticiparte al diablo. Es tener, por ejemplo, conversaciones que eviten que tus hijos caigan en cosas en las que tú no quieres que ellos se metan. Es generar en casa una cultura de apoyo, no de juicio, donde se puedan confesar las tentaciones. Te lo explico, mira, si confesáramos más nuestras tentaciones, tendríamos que confesar menos nuestros pecados. Y por eso es importante que en casa nosotros estemos generando un ambiente donde los cónyuges, yo como hombre, puedan ir a confesarle a mi esposa, mira, tengo estas batallas sin encontrarme con una leona furiosa. Porque hay muchos que cuando están pasando con dificultades y piensan en su esposa, en lugar de decir voy a ir a ella para que me ayude, dicen no, que no se entere, porque entonces voy a tener un problema acá y un problema en casa. Hay muchos hijos que cuando están pasando con dificultades y piensan en papá y mamá, dicen que no se vayan a enterar porque si no se ponen bravos y el problema se me hace más grave. Y eso no puede ser la casa. Con mi esposa hemos creado una cultura de confesión, donde nos podemos confesar nuestras tentaciones sin juicio,
Donde yo puedo llegar a mi esposa y decirle, mira, estoy tentado en esto. Y mi esposa dice, ok, yo soy tu ayuda idónea y conmigo vas a ser más fuerte y vamos a vencer. Yo no me encuentro con un oponente en casa, me encuentro con un aliado. Y me preguntaba en estos días, una persona me escribía y me decía, no, es que mi esposo está pasando por temas de alcoholismo, de pornografía, lo quiero dejar. ¿Qué opina usted, pastor? Y mi respuesta a esta persona es, pero ¿por qué? Si no nos casamos para las buenas, nos casamos para las buenas y para las malas, él te necesita. ¿Por qué en este momento no le muestras un apoyo, no le tomas de la mano y le dices, ¿sabes qué? Has intentado vencer esto solo, no has podido, ahora intentemos vencerlo juntos. Y yo creo que en casa siempre debemos encontrar esa ayuda. Yo no quiero que cuando mis hijos estén en tentación o aún hagan lo malo, ellos cuando piensen en mí digan, papá me va a matar. No, digan, ¿sabes qué quiero que digan? Digan, necesito a mi papá. Necesito a mi papá porque puedo contar con él. Y es algo que constantemente les digo a mis hijos. Natán, Abel, yo quiero que sepas que no importa lo que tú hagas, tú vas a contar conmigo. No puedo vivir las consecuencias por ti, pero sí puedo vivirlas contigo. Sí puedo acompañarte en medio de ellas. Sí puedo hacer mi parte para que tú te sientas amado, comprendido, apoyado. Mira, la lanza sería tener una buena comunicación donde nos rendimos cuentas también. Es algo que es así. Yo a veces empiezo a aburrirme, no tengo que hacer, entonces cojo el celular de mi esposo, me pongo a leer sus conversaciones. Sé todo lo que ustedes le preguntan. Y entonces ella me dice, ¿por qué lo hace? Yo no estaba aburrido, yo no es que desconfíe de ella, pero le digo, ¿sabes qué? Acá está el mío, lee las mías, están buenas. Pero es tener una cultura de rendir cuentas. Mi Instagram, mis redes sociales, el de mi esposa, varias personas tienen acceso a esas cuentas. Si alguna vez te responden algo que no te gusta, fue alguno de ellos. Pero también existe la lanza en lo espiritual. ¿Y qué sería la lanza en lo espiritual? Lo que evita que el enemigo se acerque. La primera de ellas es ir a la iglesia. Pero no ir a la iglesia como los toreros, ¿no? Que es por temporada. No. No es ir a la iglesia como los bomberos cuando hay incendios. No, es congregarte. El domingo es el día de él. El domingo no es el día de la tía Magola, no. Porque la tía Magola le encanta hacer sancocho los domingos y siempre invita, mire que tengo un sancocho, pero tiene que faltar a la iglesia. Y tu familia, que no ha entendido la importancia de congregarse, lastimosamente te va a decir, ay, usted metido en esa iglesia todos los domingos, eso ya es fanatismo. No es fanatismo, es ser radical, es ser comprometido. Tu familia nunca te va a decir a ti, oiga, pero usted yendo a trabajar los 5 días de la semana, eso ya es ser un fanático del trabajo. O sea que ser comprometido con el trabajo es ser responsable, pero ser comprometido con Dios es ser fanático. Mire cómo el mundo no tiene problema en honrar el dinero, pero sí tiene problema con honrar a Dios. Entonces tú debes congregarte. Eso mantiene el diablo alejado. No es empezar a ir cuando las cosas están mal, para alejarte de la iglesia cuando todo está bien, para volver cuando las cosas se compliquen. Hay algunos que cuando uno los ve venir dice, ay, menos mal se le complicó la vida. Pastor, ore porque es que estoy en la mala. No, yo voy a orar para que sigas en la mala, porque mientras que estás en la mala, estás bajo protección, porque buscas a Dios. ¿Qué sería otra lanza? Orar por tu familia. Mira, no orar cuando las cosas están mal, sino para que no estén mal, para que Dios te dé protección. Es orar, por ejemplo, por tu matrimonio, no para solucionar, sino para evitar que caiga. Señor, ayúdame a ser más especial, más amoroso, más comprensivo con mi esposa y que ella lo vea. Señor, yo te pido que tú nos guardes de no caer en tentación, porque Jesús cuando enseña la oración, no enseña una oración de solución, sino de protección. No nos dejes caer en tentación y aléjanos del maligno. Es protección. Entonces, ora por tu familia, ora por tus hijos. Un cristiano que no ora es un cristiano que va a pagar un precio muy alto, porque la oración es protección. Le preguntaban en nombre de Dios, ¿qué tan largas eran sus oraciones? Entonces él decía, no, 10 minutos. Decían, ¿10 minutos? Sí, pero no dejo que pasen 10 minutos sin volver a orar.
Eso quiere decir que orar es depender de Dios, es estar pegado a Dios. Genera ciertos hábitos. En mi casa, por ejemplo, con mis hijos y con mi esposa, siempre que nos montamos al carro, lo que hacemos es orar los cuatro. Siempre que yo voy a acostar a mis hijos, lo que hago antes de acostarlos es orar todos. Es enseñar a depender de Dios. Y la tercera lanza, que es importante para tu familia en lo espiritual, es ayunar. Hay algunos que ni saben qué es el ayuno. Ayunar es cuando tú dejas de alimentar algo de tu carne para alimentar tu espíritu. El ayuno más común es el de comida, el de no voy a comer, voy a tomar solamente agua, pero en ese tiempo voy a buscar de Dios, voy a escuchar prédicas, voy a orar. Y el ayuno es un arma que mantiene a Satanás lejos. Hay una oportunidad en que Jesús deja a sus discípulos y cuando vuelve, había un problema ahí. Y Jesús, ¿qué pasa? Entonces un padre dice, mira, le traje a tus discípulos mi hijo que está endemoniado, no pudieron echar afuera ese demonio. Y Jesús llega y echa fuera el demonio. Entonces los discípulos después todos frustrados le dicen, Jesús, ¿por qué no pudimos echar afuera el demonio? Ellos habían echado muchos demonios afuera. Jesús los había enviado a poblaciones, habían podido echar demonios afuera, pero decían, este demonio no quiere salir. Entonces Jesús les dice, porque hay cierto género de demonio que solo sale a fuerza de ayuno y oración. Eso quiere decir que alguien que no ayuna, hay un género de demonio que no estás manteniendo lejos de tu casa. Tienes que ayunar. Ayuna por lo menos una vez al mes. Una vez al mes dices, ¿sabes qué? Vamos a ayunar como familia. De hecho, ahí es lo que yo quiero hacer en agosto. Lo vamos a hacer en agosto con todos los que digan, ¿sabe qué? Yo voy a usar mi lanza. Y es que el miércoles Full Life va a ser día de oración. Entonces ya tenemos en la mañana que vienen a orar a las 9 de la mañana, pero ahora vamos a tener las 6 de la tarde oración. Y la idea es que vengamos todas las familias, pueden venir niños, pueden venir todos, y oremos de 6 a 7, una horita. Y de esa manera, una vez al mes, podemos hacer el miércoles el día de ayuno. Y no tienes que ayunar acá, tú ayunas todo el día, pero venimos acá a las 6 de la tarde, rompemos en oración y va a ser muchísimo más sencillo todo. Necesitamos orar entendido que si no estamos orando y ayunando, aquello que vamos a conquistar para el reino, nos va a costar. Va a tener un precio bastante alto. Mire, lastimosamente hay muchos que en lugar de defender su familia con una lanza, lo que hacen es defenderla con un cuchillo. Y siempre viven con el diablo encima de ellos. Mantén el diablo lejos. Decide usar tu lanza. Amén. ¿Se entendió qué es la lanza o no? Bueno, entonces el segundo valiente de David. Lo encontramos en 2 de Samuel 23:9. Dice, en segundo lugar estaba Eleazar. Te voy a contar algo. Este es mi favorito. Creo que de todos los personajes de la Biblia, está entre mi top 100. No, mentira, yo creo que estaría entre mi top 3. Porque mira lo que hizo. Dice, en segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron. O sea, todos se fueron. Pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. Entonces, el punto número 2, encontraríamos a Eleazar. ¿Quién es Eleazar? Eleazar es el que se aferró a su espada con perseverancia. Eleazar, el que se aferró a su espada con perseverancia. El que ante la presión del enemigo no soltó su espada. ¿Por qué es uno de los personajes que más me inspira? Porque él perseveró y fue radical cuando todos abandonaron. Perseverar es difícil, ¿o no? Porque perseverar es continuar a pesar de que las cosas se pongan difíciles. Pero aún se hace más difícil cuando todos se rinden, cuando tú te encuentras solo.
O sea, cuando tú estás en medio de una batalla y tú te encuentras con que todas las personas abandonan y tú eres el único, eso sí se hace más difícil porque es que la verdad es que la cobardía y la pereza se pegan. Y por eso tú siempre tienes que rodearte de personas fuertes, personas esforzadas y personas valientes. Pero Eleazar no. Su compromiso con Dios no estaba sujeto a lo que los demás hicieran. Su compromiso con Dios era radical y era incondicional. Al punto en que su bendición fue que su espada se le quedó pegada a la mano. Ahora, ¿por qué digo que es una bendición? Porque su espada no se convirtió en un instrumento que él tenía, se convirtió en una parte de su cuerpo. Yo me imagino en medio de la batalla, y él, a donde se volteaba, caían. Porque imagínense donde yo en este momento empezara a andar entre ustedes con esta espada pegada a la mano. Haría pincho de varios de ustedes. Entonces digo que esa fue su bendición, porque la espada no era algo que él tenía, se convirtió en parte de su cuerpo. Ahora, la espada en la Biblia, cuando tú vas a mirar el significado, ¿a qué representa? La Biblia, exactamente, diga la Biblia. La espada es la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la misma Biblia nos enseña en Deuteronomio 6:4, nos dice cómo debemos nosotros tratar la Biblia. Nos dice, escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y varios dirían, no, yo ya lo amo. Ok, espérate. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Porque Dios y su palabra son uno. Usted no puede amar a Dios y no amar su palabra. ¿Lo entiende o no? Usted no puede amar a Dios y no amar su palabra. Porque la Biblia es el corazón de Dios. Cuando usted no conoce la palabra, usted no conoce a Dios. Usted conoce a su cónyuge, a su esposa, conoce a sus hijos porque usted va conociendo su corazón. El tema es que el corazón de las personas cambia. El corazón de Dios no cambia, por eso Él lo pudo escribir. Si usted escribiera su corazón, todos los días le tocaría borrar y volver a escribir, borrar, porque uno va cambiando con el tiempo. En cambio, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, o sea, que se te quede pegada a la mano, que fue justamente lo que le pasó a Eleazar. Llévala en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Mire, un valiente es alguien que se especializa en enseñarle Biblia a su familia. Y puede enseñarle Biblia a su familia porque la atesora, porque la vive, porque la predica. Es alguien que se aferra a la Biblia hasta que ésta se le queda pegada a su mano. Es alguien que cuando uno lo mira, se le ve en su frente. ¿Sabe por qué? Porque la forma en que él razona y que él piensa es completamente bíblica. Él no está tomando decisiones pensando, a mí me parece que usted sabe que es lo más diabólico del mundo, ¿no? Porque ¿qué no se encuentra en la Biblia? Tu opinión. Entonces es lo que tú dices, esta es mi opinión. Ok, mi opinión se rinde y la Biblia ahora está acá porque yo tengo la mente de Cristo, que es lo que dice la palabra que tenemos que tener. Y todo lo que yo pienso lo paso primero por la Biblia, por eso se le ve a usted en su frente. Es alguien que también la palabra está en los postes de su casa, no porque usted escribe versículos bíblicos y los pega por todo lado, que es como muchos hacen. No. Porque fueron los fundamentos con los cuales usted construyó su casa. Y eso es lo que espera la palabra. Hay muchos que me preguntan, pastor, es que voy a montar una panadería y quiero que se llame El Pan de Jesucristo. Y creen que les va a ir bien en la panadería porque le ponen ese nombre. Yo digo, ¿sabes qué vas a hacer? De una vez vas a dejar de ser panadería para todos los que no son cristianos. Porque cuando alguien ve el pan de Jesucristo y no es cristiano, no va a ir a tu panadería. Y sabes que en lugar de ponerle ese nombre, ¿por qué más bien no haces que todo con lo cual tú construyes tu empresa, los fundamentos, sean valores cristianos? Y yo pienso en Chick-fil-A. Cuando usted llega a Chick-fil-A, usted no ve palabras, versículos por todo lugar. Pero en su cultura,
en el trato que nos dan, usted sí ve cristianismo. Y usted dice, ¿sabe qué? Yo voy a Chick-fil-A. No solamente, ni siquiera lo mejor de Chick-fil-A son esos sándwiches. Pero usted como que se siente amado. Mire, si un día usted no se está sintiendo especial, vaya a comer a Chick-fil-A. Exactamente. Esposas, dice, es que mi esposo no me tanquea. Vaya y cómase una hamburguesa de esas en Chick-fil-A. Ahora, me preguntaban a mí muchas veces que cómo es el altar familiar de nuestra casa. Algunas personas quieren saber en la casa de los pastores cómo es el altar familiar con nuestros hijos, cómo enseñamos la palabra de Dios. Y lo cierto es que nuestro altar, ¿él quiere saber o no? Si no quiere, de todas formas me lo va a contar, pero bueno. Nuestro altar familiar es que nosotros vivimos en el altar. No es un momento especial que tenemos a las 9 de la mañana donde nos reunimos todos. No, nosotros vivimos en un altar. Y siempre, todo lo que pasa en la familia, le estamos buscando una solución bíblica, una explicación bíblica y un propósito bíblico. Todo el día se habla Biblia en nuestra casa, pero no hablando, digamos, como de cosas del caballo. Vamos a hablar del corcel negro del Apocalipsis. No. ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Cómo podemos resolver? Y siempre estamos yendo a la Biblia. Por ejemplo, ahorita estuvimos viajando con mi esposa y con mis hijos. Fuimos a California, estuve predicando en unas iglesias en California y en México. Y cuando nos estamos devolviendo, desde allá, un largo viaje, teníamos que viajar a Dallas, ahí hacíamos escala y ahí viajamos a Miami. Es un viaje que casi toma todo el día. Cuando fuimos a tomar el primer vuelo, nos hicieron upgrade a primera clase por mi estatus de América. Nosotros siempre viajamos en clase económica, pero por el estatus muchas veces nos hacen el upgrade a primera clase. Y no sé usted, pero esa es una buena noticia. Cuando usted le hacen upgrade es como que usted se siente en ese momento rico, ¿no? Y usted se sienta feliz, ve el desfile de todos los pobres que pasan hasta el final de... Me encanta, por ejemplo, cuando voy con Miguel porque lo humillo todo el viaje, le mando el manicito y las cositas, lo hago sentir bien pobre y todo. Pero... toca divertirse en la vida, ¿no es cierto? El tema es que nos hicieron un upgrade, pero de los 4 solamente había 2 upgrades. Ahora, lo va a hacer, o sea, yo soy el del estatus. O sea, yo le explico a mi esposa, para que a ti te hagan upgrade, tiene que ir vacío. El vuelo, incluyendo azafatas y todo. Pero como yo soy un buen esposo, y quiero ser feliz y tener una larga vida, yo le cedí mi lugar a mi esposa. Cuéntenle a Sixto cuando él venga. Bueno, entonces, porque lógicamente los 2 niños no pueden ir solos adelante, porque si no deja de ser primera clase, se convierte en gallinero de un momento a otro. ¿No? Entonces dijimos, bueno, que Ana se vaya con uno de los 2. Pero entonces viene el tema de que ninguno de los 2 quería ser primera clase, ¿no? Entonces Natán, no, que me toca a mí, que no sé qué. Abel decía, porque realmente fue Abel al que le hicieron el upgrade en su boarding pass aparecía Abel. Él, pero es el mío. Y empiezo uno a tener ese tema. Entonces llego yo, y en ese momento, esa es una oportunidad. Vamos a hablar. Le digo, les quiero contar la historia de David. Una oportunidad en que David estaba con su ejército y Belén tenía una guarnición filistea. O sea, no se podía entrar a Belén. David está pasando por un momento difícil y en un momento que le expresó y dijo, ¿cómo me gustaría poder beber agua del pozo de Belén? ¿Por qué? No sé, era más rica el agua, no sé, pero él quería beber agua del pozo de Belén. Fue como algo lo que él dijo, como hay cosas que usted dice, ¿cómo me gustaría esto? Pero es algo imposible. Y 3 de sus hombres escucharon y se metieron a Belén, jugándose su vida para sacar agua y se la trajeron a David. Ahora, ¿ese era un agua especial? Sí. Eso era más especial que una primera clase. Era algo supremamente especial. O sea, David cuando la tomó dijo, ese puede ser el agua más cara, más costosa que existe. Porque este agua tiene sangre de hombres, vidas que se pusieron en riesgo para que yo pudiera tenerla. Y cuando él la miró, decidió regarla. Y yo me imagino a los hombres como... ¡Ah! Pero en ese momento David les dijo, lo que pasa es que es tan valiosa
que la quiero entregar en adoración a Dios. No puedo tomarla. Y acá hay algo. En lo valioso siempre hay una oportunidad para adoración. O sea, nunca vas a adorar a Dios cuando lo haces de una manera barata. Si no te cuesta, no es adoración. Pero en lo que te cuesta, hay una oportunidad de adoración. Entonces les expliqué esto a mis hijos y les dije, ¿quién de ustedes está dispuesto en este momento a derramar su agua en adoración a Dios? Cediéndole a su hermanito el puesto. Y los dos miraron y Abel dijo, yo. Natán se puede ir adelante. Natán se puede ir en primera clase. Entonces Natán se fue en primera clase con Ana, Abel y yo nos fuimos atrás. Eso es justamente, así se derramó el agua esa vez, exactamente. Eso es exactamente el tener un altar en casa. El usar toda oportunidad para enseñar la Biblia. No de manera en que ellos la aprendan como una historia, sino de cómo aplicarla en sus vidas. Ahora, dato curioso. Ese día aterrizamos en Dallas y se retrasó nuestro vuelo varias horas. Y se siguió retrasando, se siguió retrasando, se siguió retrasando y cancelaron nuestro vuelo. Cuando cancelaron nuestro vuelo, nos pusieron el vuelo para el siguiente día, pero las maletas estaban adentro, nos decían que llegaban a Miami. Imagínense ustedes después de todo un día de viaje, sin maletas, sin ropa nueva. Es estresante, ¿no? Entonces en ese momento nos fuimos a un lugar para comprar como una pijama, un cepillo de dientes, de pronto una camiseta limpia para el siguiente día. Y llegamos finalmente al hotel después de un largo día, estando agotados. Y ya cuando íbamos a ir a dormir, voy yo al front desk del hotel y pido agua. Y la persona que estaba atendiendo me la dio bastante antipático. Eso que tú dices, no, y necesito también una cobija, ese tipo está más antipático. Entonces yo dije, bueno, pues él trabaja acá, ¿no? Entonces le pido también una cobija. Y el tipo ni me responde. Entonces tú te quedas ahí, como ves una bomba, ¿no? Le pregunto, me voy, no va a llegar la cobija. Simplemente digo, perdón, ¿tú me entendiste? ¿Me puedo ir? Y el tipo se voltea y es grosero conmigo y me dice, ya le dije que sí y como get out of my face. O sea, quítese, no lo quiero ver. Cuando yo veo esta agresión, pues yo me enojé y además te voy a decir algo. Si yo lastimosamente no soy el más que en ese momento salmos. No, tengo mi temperamento. Entonces yo como... Entonces yo le digo a la persona, mira, qué pena contigo, pero quiero que te ubiques, o sea, a ti te pagan por hacer esto y yo pago por quedarme en este hotel, así que quiero que me llames a un supervisor. Muy bien, pero ahí no quedó. La persona me dijo la palabra que empieza por F, que es en inglés y que no deberías estar pensando ni siquiera en tu mente, y se fue a llamar al supervisor. Entonces yo quedé indignado, mi esposa, mis hijos ya habían llegado, llega el supervisor, yo le explico, y mientras que le estoy explicando, esta persona se me reía en la cara desafiándome. Al punto que mi esposa le dice, ¿qué está haciendo? Deje de reír. El mismo supervisor a entrarlo y esa persona a reírseme en la cara. Y mi esposa le decía, discúlpese, decía, yo me tengo que disculparte de nada. Y entonces tu pastor le dijo una grosería. Somos cristianos. ¿Qué hace usted aplaudiendo eso? No sean gamines. Entonces, Natán... ¡oh! Natán no aplaudió, papá no fue bien. No, entonces, vamos yendo. Y entonces Natán en el camino diciendo, no, papá, mira, lo que tú debiste haber hecho fue no haber dicho esa grosería. Ya me fue ceremonial, me fue predicando de ahí hasta el cuarto, ¿no? Y yo, sí, tienes toda la razón, no me aguanté, caí en tentación. Que varios dirían, bueno, pero vive la Biblia. No. La Biblia no solamente nos enseña a no errar, sino qué hacer cuando erramos, que es reconocer. Entonces, como yo a mis hijos no les puedo modelar una vida libre de pecado, sí les modelo una vida llena de arrepentimiento. Yo sé reconocer mis errores en casa, ¿no, Natán? Tienes que decir sí. Entonces, acaba el tema. Cuando llegamos al cuarto, Natán llega y dice, mamá, Abel
vengan porque tenemos que orar por papá. Papá necesita oración. Oye, y hace que me rodeen y empiezan a tan orar, papá, Dios, esto fue un ataque, yo te pido que en este momento cuides el corazón de papá que está afectado, y me empieza a orar. La verdad es que fue bastante especial. Pero después me lleva aparte y dice, papá, tengo que hablar contigo. Mira, papá, igual como Superman tiene superpoder, tu superpoder es la sabiduría, pero tu kriptonita es la ira. Cuando tú tienes mal genio, dejas de actuar de una manera sabia. Ahora, ¿es profundo o no es profundo? Él me dice eso a mí, y en ese momento, aunque me siento mal de lo que he hecho, me siento bien del discípulo que estoy levantando. ¿Por qué? Porque veo a alguien que aun cuando ve a su papá errar, no está pensando en lo que él opina, sino en lo que la Biblia dice. Porque es lo que él ha aprendido. Mira, tú no enseñas la Biblia cuando tú no vives la Biblia. Tú no vives la Biblia cuando no la atesoras. Y no la atesoras cuando no la lees. Y la Biblia es tan valiosa que Jesús habla de ella como perlas. Y dice, no le echen perlas a los cerdos, refiriéndose a las personas que no valoran la Biblia. La pregunta es, cuando Jesús te ve a ti, ¿te ve como un cerdo? O como alguien que valora tanto la Biblia que dice, ¿sabes qué? Acá están mis perlas. No esperes que Dios te dé revelación y sabiduría si tú no estás valorando la Biblia. Un valiente jamás suelta su espada. Un valiente siempre la tiene en su mano, en su frente, en los postes de su casa, en la ciudad. Y su familia lo ve y lo imita. Porque enseñamos lo que sabemos, pero replicamos lo que vivimos. Lo que nos lleva al tercer y último valiente. Segunda de Samuel 23:11 dice, el tercer valiente es Sama, hijo de Arge, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo, o sea, defendió unas lentejas y lo defendió. Derrotando a los filisteos, el Señor les dio una gran victoria. ¿Quién es Sama? El punto número 3. Sama es el que no se dejó robar las lentejas. Ahora, ¿qué podemos hablar de las lentejas? Te voy a contar una historia mía. Yo solía odiar las lentejas. De hecho, si tú escuchas las primeras prédicas de Full Life, te vas a dar cuenta que yo decía, no, las lentejas, eso es del infierno, eso es del diablo. Y hoy en día me gustan, porque entendí la razón por la cual yo odiaba las lentejas. La razón por la cual yo las odiaba es porque cuando crecí en mi casa y no había mercado, mi mamá no ha hecho mercado, yo preguntaba qué hay de comer y me decían lentejas. Uno asociaba las lentejas con la escasez. Las lentejas con no han ido al mercado. Las lentejas con ¿es esto o se muere de hambre? Entonces, en mi mente quedó como eso, asociando las lentejas. Entonces yo crecí cuando mi esposa me decía, voy a hacer una rica lenteja. Yo, no, pobre no, pobre no, pobre no. Ya sané, ya entendí que es un plato delicioso. De hecho, me gustan las lentejas, acompañadita de carne, de arroz, de ciertas cosas que me parece que son bastante ricas. Pero Sama fue alguien que le dio valor y defendió a lo que todos se dejan robar. Y lo que la mayoría menosprecian, pero que es valioso. Es valioso porque mantiene a tu familia fuerte y porque la mantiene bien alimentada. Entonces, ¿qué representan las lentejas en tu familia? Representa el tiempo familiar, que muchos se lo dejan robar. El cenar juntos. Tú sabes que las probabilidades disminuyen considerablemente en que tus hijos terminen de drogas cuando la familia tiene como hábito todas las noches juntarse a cenar. Pero la mayoría se la dejan robar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que cada vez va más rápido, entonces cada vez hay menos tiempo para la familia. Y nos dejamos robar ciertas cosas que es importante nosotros mantener. ¿Qué más serían las lentejas? Las conversaciones profundas. El salir del celular.
Porque el celular, dejarte robar las lentejas. Pero también las lentejas representan el alimento físico, la provisión económica. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Pablo le dice a los tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Este es un versículo que tú tienes que entender. El que no quiere trabajar, que no coma. Una persona que se la pasa metido en la iglesia pero no está trabajando, es una persona que se muere de hambre. Porque es un irresponsable. Y tú nunca puedes disfrazar la irresponsabilidad de religiosidad. No. Si tú eres muy comprometido con Dios pero no estás trabajando, tú estás haciendo lo incorrecto. Y por eso en Full Life nuestra visión es ¿cuál? Reflejar la huella de Jesús. Todas las áreas de nuestra vida. Espiritual, relacional, física, profesional. Dígale al de lado, profesional. ¿Y cuál es la última? Ministerial. Eso quiere decir que cuando nosotros nos miren en la parte espiritual, dicen, esta persona tiene una relación con Dios. Cuando nos ven en nuestras relaciones, dicen, esta persona tiene sus relaciones de una manera saludable. Cuando nos miran en la parte física, dicen, esta persona cuida su cuerpo. Cuando nos miran en la parte profesional, dicen, sabe que este es un buen trabajador y un buen administrador de los recursos. Y por último, porque me dicen a mí, pero ¿por qué es un ministerial de último? Porque cuando tú estás bien en las primeras 4 áreas, tienes autoridad para la quinta. Una persona que pretende sacar adelante un ministerio, cuando su matrimonio es un desastre, Jesús lo dice, el que no puede gobernar su propia casa, no va a gobernar la iglesia. Una persona que pretende ser usado por Dios, cuando no es buen administrador del dinero, olvídese. Usted no puede enseñar libertad cuando usted es esclavo. Entonces sí, yo creo que una persona que tiene autoridad en lo espiritual es una persona que es un excelente trabajador, que no tiene deudas, que administra bien su dinero, que tiene amarrada la loca gastadora. No mira a su esposa porque muchas veces la loca está en usted. No, porque veía la otra vez un video de un hombre sentado y la esposa diciéndole, ¿usted cuánto se está gastando en golf? Mire todo lo que está gastando. Y él le dice, no se oye. Ya, ¿cómo así? Que quiero saber cuánto está gastando en todos esos deportes. Amor, no se oye. Hágase acá y verá. Y puso a la esposa ahí y dice, ¿cuánto se está gastando en Amazon? Y la esposa toda, sí, no se oye. Pablo le escribió esto a la iglesia de Tesalonicenses porque había personas de la iglesia que no trabajaban, pero se juraban espirituales. Y estas personas esperaban que la iglesia los mantuviera. Y yo quiero decirte, el ministerio no es trabajo. Porque algunos, no, es que yo quiero ser pastor y estás pensando en dinero. No es así, así no funciona. Es un llamado. Es un llamado. Y siempre que nosotros arrancamos una iglesia, el pastor arranca trabajando, es bivocacional. Porque yo le digo, esto no es una oportunidad laboral. Va a haber un momento en que la organización crece tanto que necesita para ser administrada del pastor, de un gerente, y empieza a ser. Entonces no es por una necesidad de una persona, es por la necesidad de la organización. Estas personas a las cuales Pablo les escribía esperaban que la iglesia los mantuviera, pero adicionalmente se la pasaban en malos hábitos. Entonces Pablo les decía, miren, en lugar de trabajar, se la pasan chismeando y en pecado. Y hay un proverbio popular que es el de, el ocio es la madre de todos los vicios. Así nos decían las abuelas, ¿no? Pero usted sabe que este proverbio popular tiene fundamento bíblico y que empezó a ser usado en la Edad Media justamente por monjes y teólogos. Y que había uno de ellos que decía, trabaja tanto para que el diablo te encuentre ocupado. Un buen cristiano es un excelente trabajador en lo que le toque. Es un valiente que trabaja para proveer a su familia. Y jamás la Biblia va a defender la vagancia ni a justificarla.
La Biblia nos dice en Proverbios 22, 29, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Y quiero volvértelo a repetir, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Ahora, la palabra que usa es trabajo, no habla del tipo de trabajo, no habla de una posición, no habla de un mercado específico, sino habla de una actitud en el trabajo que le tocó. No hay una excusa para que tú no trabajes. Porque algunos dicen, no, es que no he encontrado trabajo en lo que quiero. Pues trabaje en lo que no quiere. No, es que no me da para lo que necesito la paga. Lo que te dé, te va a alcanzar más que cero. Otros dicen, no, es que yo en mi país era, ¿qué importa? Usted ya no está en su país. Aterrice. Porque el que vive mucho en el pasado no edifica en el presente y no va a tener un buen futuro. Es así de sencillo. No, es que yo en mi país era abogado. ¿Para qué se vino entonces? Llegó, le tocó de Uber. Hermano, pues sea el mejor haciendo Uber. Sea el mejor haciendo Uber, que cuando Dios diga, este está siendo diligente en su trabajo, de pronto le monta una flota de Ubers. De pronto usted termina contratando un abogado. Sí es importante que si tú te fuiste de tu país, vete de tu país. Hay cosas que se quedaron allá y que ya no están acá. Pero tú no puedes llegar a vivir lo mejor de este país trayéndote lo mejor de... O sea, tú no puedes tener hijos y seguir durmiendo hasta tarde. Eso no va a una cosa con... ¿Para qué se fue a embarazar? Se le acabó la dormida esta tarde, estos chinos berracos no dejan dormir. Así que empieza donde puedes, con la actitud correcta, que Dios te promoverá y te abrirá puertas. Que tu jefe diga, se está desperdiciando en esa posición. Mira, te voy a contar algo. Cuando empezó a crecer la iglesia, estábamos arrancando. Era difícil contratar a alguien nuevo. José tenía un almacén. Y un momento en que empezaron a hacer unas obras en la calle al frente de su almacén, y lógicamente eso les espantó los clientes. Yo no le he pedido permiso para contar esto, pero de malas. Entonces, José arrancó desde el primer día que arrancó Full Life en nuestro apartamento. Era soltero, era menos feo porque era más joven, pero siempre comprometido con la alabanza. Llegaba a ensayar siempre, todos los jueves ha ensayado desde entonces a tocar. Nunca llegó a pedir algo, sino siempre lo hacía de corazón. Y empieza a írsele el negocio para abajo por esa construcción hasta que hay un momento en que le toca cerrar el almacén. Queda sin nada. Y yo en ese momento siento como, Señor, contratémoslo. Pero Dios me dice, espera. José nunca pidió nada, pero en ese momento él antes había vendido pisos y trató de volver al mercado a vender pisos, pero lo que le pagaban no le daba para contratar a alguien, sino que le tocó a él ponerse a poner los pisos. Entonces vendía y él mismo se iba a poner pisos. Y uno lo veía con el esfuerzo de estar trabajando, de estar haciendo un trabajo que él ya contrataba para que le tocó empezar a ponerlos. Y uno empezó a ver como de pronto se le fue la barriga y le empezaron a salir musculitos. Oye, pensando bien, tú deberías volver a poner pisos. Sí. ¿Cómo te ha sentado mal la iglesia, no? Entonces, y lo empieza uno a ver con la mejor actitud. Me acuerdo que ahí salió la canción que tenemos nosotros, Fe y Esperanza, ¿no? Entonces yo la compuse y se la conté y él se tacó a llorar. Porque estaba pasando por un momento difícil, pero con la actitud correcta. Estuviste ahí como 3 meses, varios meses. Y un día en que yo lo llamé, le dije, José, el Señor ha visto cómo eres diligente en tu trabajo. Y por eso te ha promovido. Y ahora vas a ser un director de la alabanza pago. Me acuerdo de esa felicidad que tú tenías, pero se logra ver cuando tú eres diligente en tu trabajo, como Dios te promueve. Hay muchos que se ponen a buscar la abundancia y no la encuentran
porque menosprecian la fidelidad. Busca la fidelidad y la abundancia te encontrará. Vuelvo y lo digo, hay muchos que por buscar la abundancia no la encuentran porque menosprecian la fidelidad. Busca la fidelidad y la abundancia te encontrará. Así que ese trabajador que te plantas en el campo de lentejas, que otros están menospreciando, que todos abandonan, y defiende la provisión de tu familia. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Que cuando tus hijos te vean, digan, esto es un buen trabajador. Que cuando tu esposa te vea, no importa en la posición que tú estés, que tú la hagas con tanta excelencia, que ella con gusto diga, ese es el hombre con el cual yo me casé. Deja de poner condiciones a ser un buen trabajador. Porque algunos dicen, Señor, yo de verdad voy a ser el trabajador que tú quieres que yo sea cuando me des el trabajo que yo quiera. Y así no funciona. Sé fiel con el trabajo de tus pesadillas para que Dios te dé el trabajo de tus sueños. Sabemos que acabas de disfrutar de este mensaje. Lo más importante es que lo vivas al máximo. Y recuerda, si pasas por Miami, te esperamos en Full Life. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que estés bien.